Buenas noches, Héctor, para vos, muchas gracias. Aquí estamos, como siempre, con nuestra columna ambiental, de conciencia ambiental, tratando de aportar, lo decimos siempre en cada intervención que tenemos, un granito de arena en el cuidado del medio ambiente y en este caso, para hablar de un tema importante, lo que tiene que ver con el Observatorio Regional de Cambio Climático, que fue presentado hace algunas semanas atrás aquí en nuestra ciudad, en Villa María, y nosotros estuvimos hablando con una de las cabezas, con uno de los encargados de llevar este proyecto adelante, con el profesor, el docente e investigador también de la Universidad Nacional de Villa María, Fernando Forgioni, junto con Luis Tulinetti, son los dos que están avanzando, que están llevando adelante este proyecto, este observatorio. Nosotros dialogamos con Fernando porque lo más difícil siempre es tener números, lo más difícil siempre es tener estadísticas, qué pasa con las lluvias, qué pasa con el calor, con las temperaturas. Lo que hace este observatorio, por supuesto, es acceder, es conseguir estos números, estas estadísticas y volcarla en una base de datos para poder, con el paso del tiempo, poder prever, poder predecir cuántas lluvias son habituales en tal y cual mes de cada año, cuánta es la temperatura habitual. Lo cierto es que nosotros dialogamos con Fernando Forgioni, que decía lo siguiente. Nosotros con Luis Tulinetti, que es mi compañero en la coordinación, nos juntamos allá por el 2014 y empezamos a ver algunos temas de cambio climático. Bueno, Luis luego fue mi director de tesis final de grado, donde yo me recibí ingeniero agrónomo, hicimos un trabajo junto a otra persona que es estadística, trabajo sobre variaciones temporales del clima acá en la provincia de Córdoba y nos había quedado pendiente continuar la línea de investigación. Y fue que nos juntamos a finales del año pasado, principio de este año, y dijimos, bueno, a ver, tenemos esto, hay esto, ¿qué hacemos? Que busquemos gente que nos quiera colaborar, porque el tema obviamente nos supera a los dos. Entonces nos juntamos a la gente que conocíamos que podía llegar a estar interesada. Apareció otra cantidad de personas que nos dijeron, mira, nos interesan estos temas, queremos ver esto. Sí. Y bueno, un poco le presentamos la idea a Germán Caseta, que en ese momento era el decano, nos prestó todo su apoyo. Bueno, Luis también, Negretti, estaba muy contento con la iniciativa. Creamos el observatorio desde el Instituto de Básicas y bueno, hoy estamos funcionando a pleno con algunos trabajos en la parte estadística, otra parte de educación ambiental, algunos proyectos a futuro, ¿sí? Pero bueno, todo lo que es las autoridades del Instituto Carolina, en este momento que es la nueva decana, siempre nos han prestado todo su apoyo y la verdad que están muy contentos con lo que hacemos, nos sentimos muy contenidos. ¿Qué es lo que están estudiando en este momento? Digo, porque el clima, el cambio climático es muy amplio. Bueno, nosotros el objetivo de este observatorio era que los estudios fueran de carácter regional. A ver, hay muchos estudios de cambio climático, pero la mayoría son de grandes extensiones y nosotros queríamos darle una vuelta de tuerca, si se quiere, para que sea algo más territorial, algo más atado. Como la universidad es un lugar que está muy ligado al desarrollo territorial, la Universidad Nacional de Villa María, queríamos que fuera algo de carácter regional. Entonces nos propusimos con Luis, bueno, de hecho el nombre es regional, observatorio regional. Lo que vamos a estudiar ahora es el comportamiento que han tenido las precipitaciones y las temperaturas en los últimos años. El problema que radica en todo esto es que uno, para hacer estudios serios de cambio climático, necesita por lo menos un caudal de 30 años o más de datos históricos, ¿sí? En el caso de las precipitaciones lo tenemos unos registros desde el año 1956. En el caso de las temperaturas no, porque la estación que se instaló en la localidad de Villa María del Ministerio de Agricultura se instaló a fines del 2016. Entonces tenemos un poco más de 2 años y medio de datos de temperatura. Hacer un estudio de cambio climático serio requiere analizar más de una variable. Si bien podríamos emitir algo sobre lluvias, porque tenemos un caudal importante de datos, queremos esperar a tener al menos 5 años seguidos de registros de temperatura para poder estudiar en profundidad las causales de este fenómeno. Mientras tanto, nos encontramos recolectando todos esos datos y además de eso, junto a profesores de estadística, nos encontramos desarrollando algunos modelos, si se quiere, que nos permiten estimar los errores en esa toma de datos o completar, porque a veces pasa mucho en la meteorología que hay días que los datos no se toman por X razón. Entonces estamos estimando algunos modelos que nos permiten o completar series faltantes o ver si esas series son realmente confiables.
Bien, hasta ahí la palabra de Fernando Forgioni, coordinador de este Observatorio Regional de Cambio Climático que se ha puesto en marcha en la ciudad de Villa María hace algunas semanas atrás. Y decíamos, antes de presentar la nota, que lo más difícil siempre es obtener estadística, obtener resultados, tener números de lo que pasa con la temperatura, de lo que pasa con las lluvias. Y hablando de estadísticas, hablando de números, de lo que ha pasado con las lluvias y la temperatura, el observatorio ya sacó algunos números de lo que tiene que ver con agosto. Vamos a compartirlo en placa. Ahí lo tenemos. Precipitaciones en agosto en nuestra ciudad y en la región. Recordemos que es el Observatorio Regional de Cambio Climático. Precipitaciones en agosto. La temperatura, esto en cuanto a la temperatura media, fue de 11 grados en agosto. Esto tiene que ver con la temperatura. La temperatura máxima tuvo que ver en un promedio de 19, la mínima en 3 grados y la temperatura media en 11 grados. La lluvia, que decíamos recién, la acumulada fue de 0,20 milímetros. Y en cuanto a la presión de hectopascales, por supuesto, la presión atmosférica, el promedio fue de 996 puntos. Los números más importantes, decíamos recién, tuvo que ver con la temperatura media, que fue de 11 grados centígrados durante agosto. Eso es la temperatura que hizo en promedio entre las máximas y las mínimas en agosto en la ciudad de Villa María y en la región, 11 grados. Bien, esa es la primera placa, que tenía que ver con la temperatura, que tenía que ver con el acumulado de algunas lluvias y tenía que ver con la presión atmosférica de lo que hizo en agosto, desde el primer día hasta el último, en promedio entre lo que es las máximas y las mínimas. Sí, sí. Hay que tener en cuenta, Rodolfo, que hasta ahora por ahí lo que teníamos era de forma casera, de algunas familias que de alguna manera se especializaban o tenían como hobby tomar referencias, pero muchos datos de años para atrás no hay más allá de lo que nos puede ofrecer el INTA, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Y lo decía Fernando en la nota, que lo que corresponde a algunas temperaturas, lo que corresponde a las lluvias, en algunos casos se tienen algunos datos, en otros casos la verdad es que es difícil. Y por eso este observatorio viene a brindar este servicio, si se quiere decir de alguna manera, de lo que tiene que ver con temperaturas, con lluvias. Y tenemos una segunda placa, lo decíamos recién, que tiene que ver con las temperaturas, las máximas y las mínimas, en un promedio de lo que fue también todo agosto. Ahí lo podemos ver. Ah, mira qué interesante. En naranja lo que fue las máximas durante agosto, en verde las mínimas. Podemos ver cómo el día 28 tocó un pico cercano a los 30 grados. Sí, 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 sí. Podemos ver cómo ese mismo mes de agosto la máxima, en el día 13, por ejemplo, fue menos de 15 grados. Ahí lo podemos ver, lo que tiene que ver las máximas de naranja, las mínimas en verde. Podemos ver en ese gráfico que estamos viendo en pantalla que los días 13 y 14 la temperatura fue menos de 0 grados. Ajá. Esos días fueron los días más fríos de agosto. Con esta placa que vemos en las máximas y las mínimas es como podíamos recrear, si se puede decir de alguna manera, lo que fue la temperatura, el promedio de la temperatura entre la máxima y la mínima del mes de agosto que veíamos en la primera placa. Así que este observatorio viene a brindar esta herramienta de lo que son las temperaturas, de lo que son las lluvias aquí en la ciudad de Villa María, lo que es en la región, porque, como decíamos al principio, lo más difícil es obtener siempre los números, los datos, la estadística. Este observatorio viene a paliar un poco esa situación y ese déficit que teníamos aquí en la ciudad y en la región. Bueno, y con temperaturas y datos que han arrojado que están dentro del historial, se puede denominar como normales. Sí, sí, normales, aunque en realidad estamos yendo a cada vez temperaturas más raras en distintas épocas del año. Sin ir más lejos, Héctor, usted, amigo, estaba aquí en nuestra ciudad el viernes pasado y sufrió el calor. Sí. Un viernes que hizo más de 34, 35 grados casi. Para esta época del año es bastante irregular. El frío que hizo el lunes de esta semana también es irregular para la época del año, aunque se están cambiando los tiempos. Y es lo que tiene que ver. El cambio climático está afectando no solo a nivel internacional, sino a nivel nacional, provincial, regional y por supuesto también local aquí en la ciudad de Villa María.